Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Bel Román y oficialmente estamos de regreso, así como nuestros reyes, que el día de hoy también hacen su comeback. Uno de los momentos más esperados por casi 4 años. En el momento en que yo llegué a este fandom, los chicos estaban anunciando su hiatus y había mucha expectativa respecto a lo que iba a ocurrir. Se tenía esta idea general de que los chicos se iban a ir ya al servicio militar. En ese momento se hablaba mucho acerca de ese tema, de cómo se iban a ir, qué iba a ocurrir. Y la verdad es que desde el momento en que ellos anuncian esta separación, digamos, porque yo no considero que haya sido como tal, sino que más bien nos dieron cada uno un pedacito de su alma y yo tuve la oportunidad de conocerlos a cada uno en un momento muy determinado donde nos compartieron su arte y su música. Puedo decirles que en realidad nunca me sentí sola gracias a ellos. Han llenado mi vida durante todo este tiempo y el hecho de que estén hoy de regreso y de que haya podido yo conocer parte de sus personalidades, sus gustos, cómo cada uno se expresa a través de la música durante todo este tiempo fue maravilloso. El que nos dejaran tanto material cuando estaban en el servicio militar, un momento tan delicado en sus vidas, pero cada uno nos dio, insisto, una parte de su corazón y su alma, y para ellos dedico este video con mucho amor. También lo dedico con muchísimo amor y agradecimiento a todos nuestros miembros del canal, porque ustedes también han hecho posible que estemos aquí, cada uno con su aportación, su pedacito de corazón, han hecho crecer a nuestra comunidad, a nuestra familia. En especial, Pía, te quiero dar un abrazo así gigante si pudiera verte, porque también durante este mes nos diste un súper gracias. Y te repito, este canal, así como de los miembros del canal, de nuestros colaboradores activos y de todos los que están suscritos, somos una gran familia dedicadas y unidas por el amor hacia Jimin y Jungkook, y el día de hoy muy enfocado hacia BTS. Así que gracias por hacer posible esta maravillosa aventura durante, para mí, casi 4 años. Gracias por los momentos vividos y compartidos, gracias por la música, y vamos a seguir adelante, y hoy más que nunca vamos a apoyar a BTS con todo nuestro corazón, y por ello vamos a comenzar viendo qué es lo que en este momento se está hablando, no solo en esta red social como lo es ex Twitter, sino Instagram, también TikTok, YouTube. Es que todo el mundo está hablando acerca de BTS y se siente un orgullo tan enorme ver cada nota dedicada con tanto amor a ellos. Y es que las tendencias a nivel nacional, en el tercer lugar encontramos Arirang Out Today, Swim Out Today, Return of the King, que creo que ahí les hizo falta una S para que sea el regreso de los reyes, BTS is back, BTS Arirang, pero continúan, no se crean, BTS Swim, y por aquí tenemos BTS Come Back Today. Y es que ha sido uno de los momentos más esperados el que los podamos volver a ver a los 7 juntos, porque si bien tuvimos un regalo maravilloso antes de que se fueran, que fue aquel concierto de BTS Yet to Come, el día de hoy vamos a regresar con todo. Así que si les parece bien, vamos a lo que sería mi cuenta en ex Twitter para ver muchas de las noticias, curiosidades que se están diciendo el día de hoy. Todo lo que está pasando en Corea, la verdad es que es muy impresionante. Y las invito, si ustedes todavía no me siguen, pero tienen cuenta en ex Twitter, por favor búsquenme, me van a encontrar como @boyswelove2023. Recuerden que si ustedes no me ven activa en el canal, no quiere decir que yo no esté trabajando. Generalmente siempre me van a encontrar activa aquí en ex Twitter y también en nuestra comunidad de Telegram BTS Ship Idol, donde estoy colocando arte de los chicos prácticamente todos los días, así como también nuestra página de Facebook del mismo nombre, BTS Ship Idol, donde me gusta compartir videos que son como coleccionables, muy divertidos, muy cómicos, siempre compartiendo el amor hacia los chicos de una manera que sea sana y divertida y entretenida para todas ustedes. Pero como les decía, espero que se unan. Lo que está ocurriendo en la ciudad de Seúl y también en Busan, la verdad es que viene siendo muy impresionante. Todo el mundo está hablando de cómo está prácticamente puesto todo para el regreso de BTS. No podía ser de ninguna otra forma, creo yo, porque lo que ellos han logrado, lo icónicos que son, lo que nos han dado a través de la música, no es para menos. Han cambiado vidas en todo el planeta y eso no cualquier artista lo logra. Entonces, ¿qué puedo decirles si no es que verdaderamente un orgullo poder compartir estas notas con ustedes? Dice cómo en esta pantalla, por cierto, pone la letra de Microcosmos, y sabemos la importancia que tienen no solo esta canción, todas las canciones de los chicos. Yo he estado preparando algunos especiales para ustedes con música de BTS y la verdad es que te sorprendes tanto cada vez que escuchas
la armonía que tienen, la manera de hacer, cómo estas 7 almas se encuentran y crean esta magia juntos. También lo que les venía diciendo que está ocurriendo en Corea es que es simple y sencillamente impresionante. El lanzamiento de Swim el día de hoy también uno de los momentos más esperados. Nos han dado estas pequeñas probaditas de prácticamente nada. Yo creo que ni siquiera nos podemos llegar a imaginar lo que realmente va a tener el significado de esta canción. Hablando acerca de todo lo que está pasando en este universo de BTS, nos cuenta Melu, hay una actividad donde BTS podrían responder a tu pregunta en vivo. Aquí dejas una pregunta para los Tanis y es posible que la respondan en su listening party oficial de Spotify. Y es que sí, para el día lunes, para todas esas cuentas premium que están en Spotify, van a tener este evento especial con los chicos donde van a estar interactuando con las fans y pues está invitando a ARMY a que dejen sus preguntas para que ellos puedan responderlo en vivo. Este es uno de los muchísimos eventos que se están organizando para ARMY. Ahorita vamos a revisar también lo que vendría siendo la agenda de los chicos para los próximos días. Es que es impresionante. Hablando acerca de pues todo lo que se está organizando, Sirius XM lanzará BTS Radio para celebrar el regreso del grupo masculino más grande del mundo, BTS. El Pop-Up Channel, que se lanzará el viernes 20 de marzo, ofrecerá una experiencia musical exclusiva e inmersiva, según un comunicado. Van a estar transmitiendo música de los chicos las 24 horas del día y esto incluye también su era como solista. El hecho de que vayan a hacer esto por los chicos creo que va a ser realmente muy lindo y es uno de tantísimos eventos que, insisto, se están preparando. Y es que como podemos ver, esto es Seúl actualmente, lo que está ocurriendo. Se supo, y también entre muchas de las cosas que está organizando Netflix, sabemos que este paseo donde, digamos, le digo paseo por llamarlo de alguna manera, que rodea la plaza donde los chicos se van a presentar, pues muchas de lo que vendrían siendo pues las pantallas ya están, digamos, apartadas y tomadas por Netflix para la transmisión del concierto, de tal manera que, aunque tú no puedas estar hasta adelante, pero estás por las calles aledañas, lo que yo le vendría diciendo, este paseo, que de hecho ayer lo estuve revisando en un video de Korea Now, donde podíamos, a través de alrededor de un paseo de 1 hora y media, estuve checando los alrededores de la plaza central y cómo se ve el palacio, cómo se está colocando pues el escenario, las calles paralelas. Es muy impresionante y yo veía esas pantallas gigantes y decía, y Netflix ya se hizo de ellas para que todos los asistentes puedan disfrutar del evento de la mejor manera posible. Y pues esta fotografía creo que dice más que 1000 palabras, como la ciudad de Seúl está actualmente completa y totalmente llena de BTS. Hablando acerca de las muchísimas cosas que están planeando los chicos, BTS hará una presentación en el estudio el 20 de marzo a las 2 p.m. hora de Corea y se transmitirá en vivo por YouTube y Weverse. Para los nuevos ARMY, en las notas de estudio, BTS habla sobre el álbum Arirang, su proceso, contexto y la historia detrás de cada canción del álbum, tal como lo hicieron con sus otros álbumes. Así que este es otro evento que el día de hoy Weverse nos mandó la notificación de que iba a pasar y ya lo estamos confirmando. Así que se va poniendo cada vez más y más y más emocionante. Cosas preciosas que están pasando alrededor de BTS. La zona de Gwanghwamun, cerca del lugar del concierto, se está transformando en un jardín de flores rojas para coincidir con la actuación de regreso de BTS. El gobierno metropolitano de Seúl anunció el día 19 que ha plantado flores de primavera con una armoniosa mezcla de colores a lo largo de Seongjong-daero y la zona de Gwanghwamun, y que también ha creado el jardín de Luz Haechi. Cada año la ciudad planta flores de primavera en todos los parques y jardines de encanto de Seúl. La ciudad explicó que este año en particular ha creado un sendero de jardín rojo a lo largo de un tramo de 1 kilómetro que se extiende desde la intersección de Gwanghwamun hasta la intersección de la estación del ayuntamiento, diseñado para complementar todo lo que tiene que ver con la idea del lanzamiento de BTS Arirang. La agencia de BTS y el organizador del concierto también afirmaron que el rojo es el color principal del álbum Arirang. Se plantaron un total de 32.800 flores de primavera de 46 especies diferentes. Cosas increíbles que también pasan alrededor de BTS. El director de el Comeback Live de BTS Arirang, Hamish Hamilton, a través de su Instagram. Esta oportunidad no se presenta a menudo. Es un honor formar parte de ello. Nos vemos el sábado. Y es que este hombre no es cualquier hombre. Es el encargado, por ejemplo, de eventos masivos como el Super Bowl, entre muchas cosas más. Entonces, este hombre tiene un callo para hacer posible estos eventos masivos y es el encargado del comeback de BTS de este sábado. Simple y
sencillamente muy impresionante. Y si él mismo ahorita está inmerso, porque se ha estado sabiendo algunos detalles, como que los ensayos de los chicos iba a ser en un lugar lejano a lo que sería el escenario, porque pues sabemos que es un en vivo, no conocemos todavía el set list de lo que van a cantar, pero bueno, lo que sí sabemos es que están ensayando a todo vapor y sobre todo lo que tiene que ver, me imagino, con la medición del espacio, cómo se van a estar moviendo las cámaras, los drones, lo que nos va a esperar, porque lo que hemos visto del escenario es que simple y sencillamente muy impresionante. Así que, pues una palomita, vamos a estar esperando con qué nos van a sorprender con este comeback que yo creo que nos va a dejar sin aliento. Ya hablábamos acerca de lo que viene siendo la agenda de los chicos. Para este jueves 19 de marzo, el estreno del álbum Arirang, el estreno del video Swim y BTS en vivo Studio Notes. Para el viernes 20 de marzo, entrevista en So Long, esto me parece que es para Apple Music. Luego el sábado 21 de marzo, comeback Netflix en vivo. Luego vamos a tener el lunes 23 de marzo, dos eventos en Spotify por BTS evento Swimside y también una listening party para todos los usuarios premium. Miércoles 25 de marzo, Hobby va a estar en el K-Show, un programa de variedades, y también van a aparecer por primera vez en lo que vendría siendo esta semana con Jimmy Fallon, con entrevista y actuación, presentación creemos que de la canción Swim. Repiten este jueves 26 de marzo con Jimmy Fallon, con lo que vendría siendo su segunda presentación, otra canción del álbum Arirang, y Namjoon va a estar presente en Epic Case. Para este viernes 27 de marzo tenemos el lanzamiento del documental de BTS Return en Netflix. Para cerrar lo que vendría siendo este video, porque les decía hay una gran cantidad de información, pero bueno, vamos a cerrar este video con el comentario de Apple Music de BTS Arirang. Incluye la voz de Jimin en la sección 2.0. Intenté expresarlo de una forma original. En cuanto al estribillo de esta canción, la parte de ya sabes cómo lo hacemos es muy pegadiza. Durante la grabación creo que nos esforzamos mucho para que esta parte fuera divertida y destacara. Ay, sería muy divertido si también intentara seguir la coreografía tan pegadiza del estribillo. Esto fue lo que dijo nuestro Jimin. Y cerramos con imágenes del día de hoy, prácticamente hace unas horas, de lo que vendría siendo el escenario de BTS. Es un escenario muy impresionante. Ya está puesto, digamos, lo que vendría siendo la pasarela también. Lo primero que vimos fue, bueno, cómo colocaban este cubo impresionante que nos da una vista hacia lo que sería el Palacio Imperial, que créanme, quita el aliento. Pero también estas pruebas de las pantallas LED que van a estar sobre el escenario también son bellísimas. Aquí vemos esta sensación como de fuego, pero luego hay otra donde se ve como una nebulosa que es preciosísima, y también lo que vendrían siendo nubes. Han estado probando diferentes, pues ahora sí que proyecciones que todas son realmente muy impresionantes y hermosas. Pero pues de esta manera damos el final a este video con pues noticias de BTS. Hay muchísimo que ha estado pasando. Yo sé que tenemos tanto que comentar y les prometo que lo vamos a hacer. Lo importante es que hoy celebren y festejen el regreso de BTS. Recuerden comentar, compartir, formar parte de nuestra familia Boys We Love si es que todavía no lo hacen. Mi nombre es Bel Romani, les dejo un beso gigante donde quiera que estén y nos vemos y nos escuchamos en nuestro próximo video. 오케이 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요.